porque vieran que cuesta estar descargándoles y poniéndoles los videos ahí, y entre más corto es mejor. Solo de lo sustancial así vamos a ir grabando. Bien, tengo 11 de ustedes presentes, solo faltaría uno. Muy bien. Bien, comparto con ustedes la presentación. Ahí tenemos la temática a tratar. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy conocido por ustedes, y vamos enfocándonos en algunos detalles en los que ustedes tienen que ponerle atención y no descuidarse a la hora de enseñar. Corresponde enseñanza de los triángulos oblicuángulos, ley de senos, ley de coseno y ley de tangente. Recordemos las aplicaciones. Recordemos que lo que ahí aparece, se lo vuelvo a hacer énfasis, lo que aparece ahí con estos par de muchachos que se ven ahí, es algo que no debe suceder, ¿verdad? Aquí le voy a poner, no debe pasar. Miren, quizás lo voy a mover de ahí eso. Vale. Estamos en la 12ª clase del ciclo. No sé si alguien quiere hablar algo, que oigo un micrófono abierto por ahí. No, vaya. Fíjense de que he retomado de SMATE la demostración que aparece de la ley de los senos, porque es una demostración en la cual nosotros vemos una simplicidad que está al alcance del estudiante. Ya en clases anteriores, uno de ustedes, cuando estudiamos las fórmulas del área del triángulo, expuso sobre la ley de, sobre la forma en cómo hallar el área de un triángulo con una razón trigonométrica. Y pues recordamos que en su momento establecíamos que el área del triángulo se podría hallar como un medio del producto de dos lados, un medio del producto de dos lados cualesquiera del triángulo, por el seno del ángulo que esos lados forman. Por eso aquí aparece en esta sección de acá, miren, que esta vendría a ser el área del triángulo, y nosotros vemos que por acá también hay expresiones equivalentes. Permítanme. Bien, tenemos por acá el área del triángulo, que obviamente aquí está utilizando A y B por el seno del ángulo C, que son el ángulo que ellos forman. Obviamente estas tres fórmulas tienen que dar el mismo número cuando se trata del mismo triángulo. Entonces, por eso aquí aparece un proceso de igualación de las tres, porque son el mismo valor numérico. Y vean que aquí hace la anotación, no importa de cómo se calcule. Entonces, para eliminar ese denominador 2, se multiplica por 2, quedando la expresión de esta forma. BC seno del ángulo A igual a AC seno del ángulo B igual a AB seno del ángulo C.
Luego, para terminar de darle forma, vemos que acá de este número BC, AC y AB, el MSM de ellos es ABC. Entonces lo que se hace es dividir entre ese MSM, que sería ABC. Se divide y se hacen los respectivos procesos de simplificación que nosotros diríamos acá. Entonces este se simplifica, simplificamos AC con AC, ya simplificamos aquí y simplificamos aquí, y nos queda la expresión, bueno, que ahí está el proceso, miren, simplificado, nos queda la expresión seno de A sobre A, seno del ángulo B sobre el lado B, y seno del ángulo C sobre el lado C, que nosotros sabemos que es una de las formas en las que puede aparecer la ley del seno. Y si ustedes le sacan los recíprocos, o sea, lo invierten, queda como la forma quizás más conocida que se tiene de ese teorema. Una de las cosas que se deben trabajar con los estudiantes por comodidad es que cuando quieran calcular ángulos, se va a ocupar esta forma. Miren, es más práctica esta forma para calcular ángulos. ¿Por qué? Porque ya el ángulo que va como un argumento de la razón trigonométrica está en el numerador. Tienen que hacer menos pasos de despeje que si lo hacen desde esta, que también se puede. Entonces, si aquella me sirve por tener los senos de los ángulos en el numerador, me sirve para calcular ángulos, se me facilita más porque también sirve para los lados. La otra me debe servir para calcular espérenme que ahí se perdió la C. Por momentos esto se pone algo rebelde, la escritura. Para lados. Ahí se ocuparía esta otra expresión por la comodidad de que las medidas de los lados ya están en los numeradores. O sea, no es ley. Lo que sí es una sugerencia didáctica que por la experiencia he comprobado yo que les facilita calcular ángulos cuando el seno del ángulo ya está en la parte del numerador y acá pues cuando está en la parte del denominador. Les va a ayudar para los lados. Entonces, esta sería la forma en que en SMATE se demuestra la ley de los senos. Es una forma, como les dije, práctica de un conocimiento que ellos en lecciones anteriores han adquirido, que es la fórmula trigonométrica del cálculo del área de un triángulo. Y como ustedes pueden ver, su simplicidad es bien evidente. Ahora, la ley de los senos, así como la de los cosenos y las tangentes, no tienen una demostración única. Se pueden demostrar de más de una forma. De hecho, la ley de los senos se demuestra de esta forma y de esta otra que vamos a ver. A mí siempre me gusta que ustedes tengan la curiosidad de explorar y preguntarse de qué otra manera se puede enseñar un tema o se puede trabajar, porque sirve tener a la mano no una demostración, sino que varias. Vamos a partir de ese triángulo que ustedes ven ahí. Triángulo ABC. Como pueden ver, A, B y C, y los lados están correctamente distribuidos entre B y C, lado A, entre A y C, lado B, y entre A, B, lado C. Acá para comodidad le han llamado alfa, beta y gamma a los ángulos internos. Eso es opcional. Bien podemos manejar el ángulo A porque en este caso está claro que el ángulo A por su vértice es único, no es compartido con otro. Pero ahí se puede trabajar. Se ha trazado una altura. La altura H aparece ahí en línea punteada y ustedes pueden ver en esta sección que está formando ángulo de 90, el pie de la altura, ahí está.
Y esa es la altura trazada desde el vértice A hacia el lado BC. La altura nosotros sabemos que es perpendicular, es decir, que forma ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acá ya tenemos dos triángulos porque para este lado también tenemos 90. Entonces, 90 grados. Entonces, podemos escribir a partir de eso que el seno de beta, que sería este ángulo de acá, el seno de beta es opuesto H entre hipotenusa C. ¿Ya? Opuesto H entre hipotenusa C. Eso es el seno de beta. Ahora aquí el seno de gamma, que lo tenemos ahí, también de manera equivalente en el triángulo rectángulo de la derecha, sería opuesto H entre hipotenusa B. Y a eso le podemos llamar ecuación 2. Yo le aparece 2 porque la del teorema era la 1, que ya la tenemos allá en la página anterior. Así las ecuaciones en 2 se transforman en H igual a C seno de beta, que sería simplemente despejando este denominador, transponiéndolo al otro miembro de la ecuación, queda C por el seno de beta. Y de manera análoga, B pasa a multiplicar y quedaría que H es igual a B seno de gamma. Entonces, vean que aquí tenemos H y H, ahí es donde se ocupa lo que se le llama método de igualación de variables. Porque lo que hacemos es igualar esas expresiones que están ahí con el número 3. H es igual a H, por lo tanto, C seno de beta va a ser igual a B seno de gamma. Si alguien tiene duda, mire, ¿y eso cómo es que salió? No se preocupe, aquí se lo pongo. Mire, H igual a H toda la vida, en todas las regiones del universo, todo el tiempo. Esa es propiedad reflexiva, ¿verdad? Todo el tiempo H es igual a H. Entonces, la primera H es esta parte y la segunda H, que tiene el mismo valor, es esta. A partir de acá, es un simple reacomodo de términos lo que se hace. Seno de beta sobre B, porque B pasa a dividir acá con beta, y C pasa a dividir con seno de gamma. ¿Por qué? Porque C con seno de gamma son opuestos, miren. Y B con el seno de beta también son opuestos. Aquí lo podemos ver. Eso es algo que en la ley del seno se verifica al igual que en la ley del coseno. Luego, cuando ya se ha trabajado esa parte, se llegó a una forma parcial. Esa va a ser la forma 4. Ahora, si se usa la altura desde el vértice C, ahorita van a ver ustedes que ahí está trazándose la altura del vértice C en color verde. Le voy a poner aquí pie de altura y acá pie de altura. Vale. Ahora olvidémonos de la que está en punteado y trabajemos estos dos triángulos que están acá. Estos dos. De manera análoga, vamos a llegar a que seno de A sobre A, de seno de alfa sobre A, es igual a seno de beta sobre B. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el triángulo de acá podemos decir seno para el ángulo alfa es la H que está trazada en color verde sobre B, lo que nos lleva a que esta primer H es B por el seno de alfa. Esa ya la tenemos. Y trabajando de una manera similar, podemos decir seno, que sería en este caso el de B, que está dado para el ángulo B, que está dado por beta. También es H, la altura en verde, sobre A, que sería su hipotenusa, lo que nos permite ver que
pasando a multiplicar la A, nos quedaría A por el seno de beta. Entonces, con esta y con esta se igualan las H's y aquí tendríamos que escribir para comodidad de ustedes, B por el seno de alfa igual, y aquí tendríamos que escribir A por el seno de beta. Y luego se reacomoda. Esta B pasa a dividir acá, esta A pasa a dividir acá, y ahí ya tenemos la expresión 5. Y ustedes pueden ver que aquí hay un término en común. Seno de beta sobre B es común tanto en la 4 como en la 5. Entonces ahí se aplica la propiedad que hemos estudiado ya en otras ocasiones llamada transitividad. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Por lo tanto, yo puedo afirmar ya de manera global, como seno de beta sobre B es igual a seno de alfa sobre A, entonces también es igual seno de alfa sobre A seno de gamma sobre C. Entonces esa es otra manera de demostrar la ley de los senos. Inclusive hay una demostración en la cual se procede utilizando ángulos inscritos. Ahí les voy a dejar de tarea curiosa a aquellos que quieran profundizar más y la investiguen. Si no me recuerdo mal, esas se las enseñé el año pasado. Ahí Felipe me puede refrescar mejor la memoria. ¿Qué se acuerda usted, joven Felipe? Lee. Ajá. Yo estaba leyendo sobre eso que decía que sería igual al diámetro si estaba inscrito en una circunferencia. Ajá, sí, lo que se trabaja cuando procedemos así es que normalmente se inscribe, se parte de un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? En cualquier posición que está inscrito en una circunferencia. Y cuando nosotros agarramos un ángulo que podría ser A, ¿ya? Entonces lo que se hace es controlar, voy a cambiarle colorcito aquí, controlar que este ángulo A es inscrito, por lo tanto está asociado a este arco. Aquí estaría B y C, ¿verdad? Entonces ese arco está asociado a este ángulo, y lo que hacemos es construir adecuadamente un triángulo rectángulo en el cual por equivalencia de arcos yo pueda decir, se trata del mismo ángulo, entonces su seno tiene que ser el mismo. Eso es lo que se buscaba. Entonces cuando yo tengo acá de esa forma, podemos buscar cómo completar y aprovechar la propiedad de triángulos que nosotros ya conocemos de que cada vez de que nosotros inscribimos en una circunferencia, un triángulo, donde uno de sus lados es diámetro, el triángulo es rectángulo. Eso lo podemos hacer nosotros. Entonces, en este caso, quizá convendría desde este lado trazar un diámetro, y eso es la base de la construcción, y se la voy a dejar ahí para que ustedes la manejen. Se traza un diámetro, ¿ya? Un diámetro completo hacia un punto D, ¿ya? Y luego lo que hacemos es completar desde el punto C, sería en este caso. Desde ahí yo puedo completar un triángulo que, como va a estar inscrito
en un semicírculo, aquí van a haber 90 grados. Eso es algo que deben tenerlo ustedes preciso. Y este ángulo que se evidencia por acá, también subtiende el mismo arco. ¿Ya? El mismo arco que subtiende A, subtiende el ángulo D. Es el mismito arco. Entonces estos dos ángulos inscritos miden lo mismo. Y yo puedo decir seno del ángulo en D va a ser igual a este lado de acá, que sería BC. Nosotros sabemos que si es BC, este es A minúscula, que sería opuesto a entre la hipotenusa, que sería este segmento en color verde, que es el radio, es decir, es el diámetro, es decir, 2R. Vale, entonces, como ángulo A y ángulo D son iguales porque tienen la misma medida del arco, entonces yo puedo decir que esto es lo mismo decir que el seno del ángulo A es A sobre 2R. De manera similar, construyendo para los otros arcos, porque aquí faltaría el arco AB y faltaría el arco AC, se llega a deducir que, bueno, inclusive aquí yo puedo hacer los acomodos respectivos y decir 2R es igual a A sobre el seno del ángulo A. ¿Ya? Entonces, de manera similar se llega a que 2R es B sobre el seno del ángulo B, y se llega a que 2R es igual a C sobre el seno del ángulo C. Y ya cuando tenemos toda esta expresión, entonces por transitividad nuevamente 2R a todas estas cosas y se obtiene el teorema del seno en la estructura donde, aparte de que es igual a esto, también termina siendo igual a 2R, igual al diámetro de la circunferencia. Bueno, pero no esta, sino que la otra, cuando tenemos A sobre seno de A. O sea, cuando tenemos que se le ha aplicado los recíprocos. Porque quizá voy a buscar un lugar donde anotarles por aquí. Lo que tendríamos que tener claridad voy a trazar algo aquí. Vaya, si yo tengo seno del ángulo A sobre A, fíjense que no va a caber aquí. Bueno, es lo malo de tener poco espacio aquí, miren. Voy a borrarlo. En la otra lo voy a apuntar. Vale, pero hasta aquí, este es el resultado base, que A sobre el seno de A y B sobre el seno de B y C sobre el seno de C se pueden escribir en esta forma ya continua. Y decir nosotros A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B y es igual a C sobre el seno del ángulo C y es igual a 2R. O sea, la ley del seno no es solo estos tres, son 5 términos. En este caso estamos viendo el cuarto término. Si está al revés, esta nosotros lo que podríamos decir es que es igual a 1 sobre 2R. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los recíprocos. Entonces, esta forma o esta es a lo que lleva cuando se trabaja por arcos. Les dejo ahí la tarea curiosa, aquí ya les adelanté bastante, para que ustedes construyan para este arco y para este otro y van a ver que ahí salen las 3 igualdades que he mencionado por aquí. Muy buen comentario el de Fátima, miren. Bien, seguimos.
Ahora, la ley del coseno también he retomado del libro de Esmate, la construcción que se hace, porque es una manera de construirla un poco más aprovechando la geometría analítica. Y ustedes pueden notarlo, los que dieron la revisión, que se inicia con un triángulo ABC que se coloca convenientemente uno de sus lados sobre el eje X. Y ahí podemos ver que quedan determinados 3 puntos. El origen, uno de sus vértices, que sería C en este caso. A en el punto B, 0, sabemos que si un punto está sobre el eje, su ordenada vale 0. Y el otro punto que tendríamos es B, que nosotros debemos recordar que su tratamiento en este caso le ponen, si P, Q son las coordenadas del punto B, entonces nosotros sabemos de que se pueden obtener de esta forma, ya que por la razón de la circunferencia unitaria, nosotros podemos decir que este sería A sobre P sería A por el coseno de C coma, y el otro sería A por el seno del ángulo C. Esa sería la forma por trigonometría, ¿verdad? Y aplicando aquí en la circunferencia unitaria. Entonces, partiendo de esa igualdad, llegamos a esto que acabo de escribir acá, y cuando ya se tiene ese resultado, entonces lo que hacemos es que nos vamos a calcular la distancia entre dos puntos, y ahí está lo nuevo que trae el libro de Esmate, porque en los textos de años anteriores, solo que uno fuera así bien, que le gusta a uno leer más de una fuente, más investigador, se pudo haber dado cuenta que uno de los pocos libros en los que aparece la demostración utilizando geometría analítica es en el Álgebra y Trigonometría de Michael Sullivan, se llama el autor. En ese aparece de la forma en la que aparece aquí, y el otro libro donde aparece así en el Álgebra y Trigonometría de Earl Sokowski. Son dos autores en los únicos donde yo había visto que aparecía así, y ahora ya veo que aparece también en Esmate. Entonces, siguiéndole la tónica a esa demostración, se aplica distancia entre dos puntos. La distancia desde A hasta B, que en este caso estamos hablando de que es C, ¿verdad? Es esta distancia la que estamos calculando. Y voy a cambiar color por aquí para que la veamos. Es rojito. Esta distancia es, miren, desde B, distancia desde A hasta B. Esta. Estamos calculando. Por fórmula de distancia entre dos puntos es, acuérdense que es x sub 2 menos x sub 1, b menos a coseno de c al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, que sería en este caso 0 menos a seno de c al cuadrado. Y una vez sustituidos los términos, de ahí en adelante es algebrita básica, se desarrolla el binomio acá con los dos términos conocidos, b cuadrado, el cuadrado de la primera, doble producto de las dos y cuadrado de la segunda, y aquí 0 menos este valor da menos a seno de c, pero el cuadrado le va a quitar el signo menos, por eso aquí ya aparece con signo más, y ya repartido el cuadrado. Por lo tanto, haciendo ahí algunos ajustes, sacando el factor común que observamos, aquí a cuadrado es factor común, y convenientemente lo pasan al principio, miren, para que quede dentro del paréntesis coseno al cuadrado de c y seno al cuadrado de c, que nosotros sabemos que esto es una identidad trigonométrica elemental de las pitagóricas. Esto vale 1, y la fórmula nos queda de esta manera. Aquí queda a cuadrado por 1, a cuadrado, más b cuadrado,
menos 2AB coseno de C. Ya con esto, pues nosotros recordemos que aquí todavía estamos trabajando con la distancia de A hacia B. Y lo que debemos no perder de vista es que esto es C. Eso es el lado C, ¿verdad? C es igual a raíz cuadrada de todo lo que quedó ahí dentro del radical. Y al elevar al cuadrado, ya nos queda C cuadrado, se le desaparece el radical a esto. Y nos queda que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo C. Siempre a los alumnos hay que enseñarles cuando las fórmulas tienen simetría, y esta es una de las que tiene simetría. Por ejemplo, aquí observamos nosotros, para que no les cueste aprendérselo, que aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí va a estar A y B, miren. Y que si este es el lado C, entonces al final el ángulo tiene que ser C. Eso nos lleva a construir las otras de manera análoga. ¿Cómo sería B cuadrado? Sería A cuadrado más C cuadrado, 2 siempre va a ir, y si aquí está A y C, aquí va a ir AC por el coseno. ¿Y cuál ángulo es el que debe llevar? Como aquí estoy calculando al lado B, entonces aquí va a ser ángulo B. De manera análoga, para A cuadrado se construye B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo A. Entonces, estas fórmulas tienen simetría, y eso es muy importante que el estudiante lo conozca para poder aprendérselas más fácil. Son recursos de memoria los que el estudiante adquiere cuando uno le explica esos detallitos que suceden en las fórmulas. De hecho, acuérdense que hay casos en los que se aplica la ley de seno y ley de coseno. La ley de, voy a apuntarlo por aquí, yo creo que tengo espacio. La ley de senos la ocupamos cuando conocemos un lado y un ángulo opuesto, y la aplicamos cuando conocemos un lado y dos ángulos. Pero la ley del coseno la ocupamos cuando conocemos lado, ángulo, lado. La diferencia entre este y este es que aquí se necesita que los dos lados formen este ángulo, por eso es LAL. Y la otra es cuando se conoce lado, 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 y queremos conocer los tres ángulos internos. En ese caso, cuando nosotros trabajamos con alguna de las fórmulas, por ejemplo, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C, y yo quiero despejar, entonces el primer movimiento es todo este término negativo lo paso acá al primer miembro y C lo mando para acá. Entonces, este proceso no es necesario hacerlo con todas las fórmulas. Usted lo hace con sus estudiantes para la primera, y si ya les explicaron lo que es la simetría de la fórmula, dejen que ellos luego deduzcan. Pasamos, les dije, el término positivo al otro miembro de la ecuación, y en este extremo nos quedaría A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado, y luego coseno del ángulo C nos quedaría, ojo, lo que nos quedaría, A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2AB. Esta es la fórmula para calcular el coseno del ángulo, y en ese pasito ya está fácil hallar el coseno del ángulo B, el coseno del ángulo C, por la simetría en cómo quedan las figuras. Por ejemplo, si ustedes han ido poniendo atención, quisiera un voluntario que ya sin el proceso me dijera cómo queda para para el coseno de B. Observen la estructura, así como les dije que observaran allá.
Observenla acá y me dicen cómo queda. Un voluntario. Yoli, Vale. sería coseno de B es igual a cuadrado más C cuadrado. Hay comida, hay bebida, coman y beban porque esta es la fiesta. Vale. A Coman cuadrado ustedes y beban y llévenle a aquellos que no tienen comida, llévenle, dice, le dijo ella. Y comenzó, dice el pueblo, y se levantó, dice el sí, pueblo. A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado Ajá. sobre 2AC. Muy bien. Entonces, vean la de la fórmula. Y análogamente, cuando sea el coseno de A, pues aquí hay que enseñarles, miren, que si aquí es A, va a quedar restando aquí, menos A cuadrado. Entonces aquí es B cuadrado más C cuadrado. Y estas dos que están al cuadrado aquí, tienen que andar en el denominador. En este caso, tendríamos que poner acá 2BC. Entonces, la simetría, si quiero calcular el ángulo A, ocupo esta. Si quiero calcular el ángulo B, ocupo esta. Y si quiero calcular el ángulo C, ocupo esta. Voy a llegar al coseno del ángulo. Luego tengo que aplicar coseno inverso y hallar el ángulo. Entonces, estos son las estrategias que nosotros debemos manejar con los estudiantes. Enseñarles que esta parte no es difícil, en realidad es bien sencilla una vez se ha trabajado bien con ellos toda la parte de ambientación de la fórmula. Luego, pues, como hemos estudiado ley de senos, ley de cosenos, estas son las que les dije que tienen aplicabilidad en cuestiones de la vida cotidiana. Ahora vamos a ver la ley de las tangentes, esa es un poco más compleja, pero antes de ellos, quiero que ustedes vean estas identidades. Las he tomado de la geometría y trigonometría de Baldor. Aquí tenemos una hoja resumen. Todas estas fórmulas están demostradas ahí en la geometría de Baldor y las vamos a retomar para la demostración que necesitamos. Y algunas de ellas las vamos a trabajar más adelantito en identidades. Cuando tengo la suma de dos senos, se puede trabajar o sustituir por identidad por 2 veces el seno de un medio de la suma de los ángulos. Esto también se debe entender porque a veces confunden al estudiante. Esto lo que significa es esto, miren, A más B sobre 2. ¿Ya? Eso significa eso, porque normalmente no acostumbran a poner, quizás para evitar tanto paréntesis y llaves, en algunos libros omiten poner los paréntesis y los corchetes, pero en realidad esto lleva, ¿verdad? Aquí lleva y aquí lleva. Entonces aquí estamos hablando de que esto sería lo mismo decir A menos B sobre 2. Entonces así son todas las estructuras de estas y quiero que las vean, las visualicen y las recuerden que una suma de senos se transforma en 2 veces el seno por el coseno de la semisuma y la semidiferencia de los ángulos. Y de manera análoga, como aquí yo puedo decir que este es más menos seno, entonces este se transforma en la semidiferencia por la semisuma, por el valor del ángulo. El de la suma, el de la diferencia de cosenos está aquí, el de las tangentes está acá abajo. Miren, todas estas fórmulas son demostrables, pero por el momento, porque no estamos todavía en el tema de identidades, las voy a retomar ahí, las voy a utilizar y, como les dije, más adelantito las vamos a trabajar en el tema de identidades. Ahora pasemos a la ley de las tangentes. Esta quizás les va a parecer rara la forma en que se enuncia, pero se las voy a leer. En todo triángulo oblicuo ángulo,
La diferencia de dos de sus lados es a su suma como la tangente de la mitad de la diferencia de los ángulos opuestos a esos lados, es a la tangente de la mitad de la suma de dichos ángulos. Ese es el enunciado. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes la ley de las tangentes? Construyámosla. Dice, la diferencia de dos lados es a su suma, o sea que acá está hablándonos de una proporción. Nos está diciendo, yo creo que por aquí voy a tener espacio, fíjense. La diferencia de dos lados es a su suma como la tangente de la mitad de la diferencia de los ángulos opuestos. Ah, muy bien. ¿Quién es el ángulo opuesto de A? Ángulo del lado A es ángulo A mayúscula y del lado B es ángulo B en mayúscula. Entonces aquí, como lo es, pero dice a la mitad de la diferencia. Entonces aquí va a llevar un entre dos. Y acá, como dice, como la de los ángulos opuestos a esos lados es a la tangente de la mitad de la suma. O sea, iría aquí, miren. Vale. Esa es la ley de las tangentes. Ahora lo que vamos a hacer es construirla y van a ver que el proceso es algo complejo y esto, aclaro, que les quede de ganancia a ustedes. Ganancia de aprendizaje para ustedes, está en el tema, ¿verdad? Está dentro del programa. Y como siempre les he dicho, ustedes deben conocer más de lo que van a ir a enseñar. Muchísimo más de lo que les toca enseñar tienen que conocer. La demostración. Se parte de la ley de los senos. Ley de senos, se toma solamente ese par porque son los que aparecen aquí. ¿Ya? Si aquí apareciera, se enunciara para A y C, entonces se ocuparía seno el C sobre el seno de C. Partiendo de la ley de los senos, luego se transpone. Seno de A pasa a multiplicar y seno de E y B pasa a dividir. Entonces ha sido simplemente una transposición de términos. Ya tenemos esa expresión. Luego yo puedo aplicar propiedad de proporciones. Fíjense de que hay unas propiedades en las proporciones cuando yo tengo una proporción así, yo puedo hacer las sustituciones siguientes. Puedo restar el consecuente, le llama la propiedad, y dividir entre el antecedente, que en este caso sería este. Y si lo hago en los dos lados de la proporción, no se me altera. O sea, C menos D sobre C. Entonces, esa es una propiedad que yo la voy a utilizar para poder, pero acá en forma trigonométrica. Ustedes pueden ver que se restó el consecuente y se dividió entre el antecedente, que es A. Y de igual manera aquí se restó el consecuente, que es seno de B, y se divide entre el seno de A. De manera análoga se puede sumar. O sea, eso se enuncia para más o menos. Ya, quizás aquí le voy a poner así, arribita, para que ustedes lo tengan. Más menos, más menos. Entonces, todo esto, que se le va a llamar 1 y 2, es propiedad de proporciones. Con esas dos expresiones que tenemos ahí, vamos y continuamos en la siguiente página. Dividimos la expresión 1 entre la expresión 2. Entonces, la primera nos había quedado A menos B sobre A, y la segunda nos había quedado A más B sobre A. Se dividen miembro a miembro las dos igualdades. Entonces se divide seno de A menos seno de B sobre seno de A entre la suma entre el seno de A. Eso nos lleva
a que nosotros podamos simplificar. A y A se simplifica y seno de A se simplifica con seno de A. Hay un proceso de simplificación en lo que son las fracciones complejas. Ya con esto, ya vamos, por lo menos en el lado izquierdo, ya tenemos parte de lo que andamos buscando. Ahora nos queda el lado derecho, que hay que transformar. Aquí es donde entran las identidades. Se transforma en producto. Recordemos que la identidad para la diferencia de dos senos llevaba 2 por el seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. Y de manera parecida, cuando es la suma, es semisuma primero y semidiferencia después. Con esto se sigue trabajando, ordenando y simplificando. Fíjense bien, así como está seno sobre seno, no mucho me conviene, pero como en el denominador hay multiplicaciones de 3 cantidades y la multiplicación es conmutativa, yo puedo ordenar de esta forma. ¿Y qué voy buscando? Que este ángulo con este son iguales y este ángulo con este son iguales. Entonces los voy buscando y dejándolos así. Porque si ustedes recuerdan, por identidad, ya separando, yo puedo todavía escribir así. Y decir, muy bien, entonces puedo separar, ya que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, seno de este ángulo sobre coseno de este ángulo es una identidad trigonométrica. Y coseno del ángulo sobre seno del mismo ángulo también es una identidad trigonométrica. Y cuando lo analizamos de esta forma, por identidades trigonométricas llegamos a esto. Sabemos que seno entre coseno del mismo ángulo es la tangente del ángulo. Si ustedes no se acuerdan de estas identidades de cuando llevaron allá la geometría, no se preocupen, que más la siguiente clase es identidades. Ahí vamos a trabajarlas de lleno. Y luego el coseno sobre seno del mismo ángulo es la cotangente. Por identidades hemos llegado hasta aquí, pero aquí todavía no tiene la forma que nosotros necesitamos. Pero como vamos a seguir, me traigo lo último que escribí allá y recordemos que cotangente, entre las cosas que debemos conocer de la cotangente, es que la cotangente de un ángulo es recíproca con la tangente. Entonces esta es 1 sobre la tangente del ángulo. Por eso aquí ustedes ven que se sustituye cotangente de A más B sobre 2 se sustituye por 1 sobre la tangente de A más B sobre 2. Y luego, pues aquí hay una multiplicación, donde tangente de A menos B sobre 2, yo le coloco 1 y multiplico nuevamente numerador por numerador y denominador por denominador. Y ahí llegamos, miren, a la forma que nosotros enunciamos lo que fue la ley del teorema de las tangentes o ley de las tangentes, que dice que en todo triángulo oblicuo ángulo, la diferencia de dos de sus lados es a su suma como la tangente de la mitad de la diferencia de los ángulos opuestos a esos lados es a la tangente de la mitad de la suma de dichos ángulos. O sea, aquí tenemos la ley de las tangentes o teorema de las tangentes. Bueno, como pueden ver, quizá primera vez que la han visto en su vida y conózcanla, quedan oficialmente presentados. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud en algún paso, me avisa. Si no, también avísenme para seguir. Sigamos, Lick. Vale, muy bien. Ya les iba a dar 3 segundos. Bien, seguimos entonces. Luego veamos ya la parte más curricular, que es cómo aplicar triángulos oblicuángulos en problemas del entorno. He retomado algunos problemas que están en el libro de ESMATE porque son bastante
significativos en la manera de proceder y se pueden analizar didácticamente de varias formas. Ese es uno de los problemas propuestos. De hecho, lo puse en un examen hace 2 años, si no me recuerdo mal, se los puse en un examen aquí en la universidad. Y viera que hubo algunos que me llevé la sorpresa que no lo pudieron resolver. Pero con ustedes lo vamos a ver de ejemplo, porque para esto hay un montón de ejemplos que se pueden poner. Dice ahí que un faro A navega 5 kilómetros. Un barco deja el faro A, que está marcado por aquí, navega 5 kilómetros. O sea que nosotros debemos tener ahí ya un primer dato, que de aquí hacia donde está el barquito navegó 5 kilómetros. En este punto observa un faro B que está a 7 kilómetros del faro A. O sea, ¿qué distancia me está dando? La distancia que hay de faro a faro. Me está diciendo que es 7 kilómetros. Si el ángulo entre las líneas de visión a ambos faros, o sea, desde como él observa el faro A y observa el faro B, el ángulo de visión es 60 grados, por eso lo ven ustedes aquí, 60 grados. ¿A qué distancia está el bote del faro B? Muy bien, aquí está nuestro valor que andamos buscando. Ahí está nuestra incógnita. Yo quisiera que ustedes, antes de que resolvamos eso, piensen didácticamente cuál sería el camino a seguir para poder darle solución a esta situación. Me gustaría escuchar a alguno que dijera, mire, podemos resolverlo de esta forma, de esta otra y de esta otra, por lo menos comentado. Solo analizando qué ley aplica, si es la ley del coseno, ley del seno. A ver, escuchemos, porque nosotros antes de agarrar algo como ejemplo, se tiene que analizar didácticamente, ver si aplica o no. Licenciado, buenas noches. Buenas. ¿Me escucha? Sí, diga. Opino que será la ley del seno porque conocemos dos de sus lados y un ángulo. Y recuerdo que en la página anterior hablaba sobre los casos de cuando es seno y cuando es coseno. Entonces recuerdo que uno de los casos para la ley del seno es cuando conocemos dos de sus lados y un ángulo. Vaya, fíjense que ese es un camino. Diga. Yo digo que quizás por la ley del coseno, porque se asemeja al caso de lado, ángulo, lado, y como lo que buscamos es distancia, no es ángulo. Entonces creo que es mejor la ley del coseno. Vaya, sigamos las dos líneas. Sigamos las dos líneas y digamos acá, por ley de senos, y planteemos, ya, por ley de senos, y por acá digamos, por ley de cosenos. Vale. Fíjense bien, si nosotros nos vamos por ley de seno, ¿qué podemos hallar ahorita con este triángulo? Tengo aquí, como ya el faro es A y B, entonces el barquito tendría que ser el valor de C, ¿verdad? Entonces este valor de 7 es C minúscula. Y este valor de 5 sería B minúscula, porque está entre B y C, ¿verdad? Entonces el valor que andamos buscando, la X, en realidad sería, estamos buscando A minúscula. Eso estamos buscando. Si yo planteara ley de seno, podría en este caso, como aquí tengo el otro conocido B, hallar el ángulo B. Este es el que estaría hallando, ángulo B.
y podría llegar a esa medida. Podríamos, probémoslo. Como acuérdense que hay que ver las maneras de cómo resolvemos. Yo podría decir seno del ángulo B. Recuerden que la sugerencia didáctica fue, si voy a calcular ángulos, se ocupa la fórmula con lo que es seno de los ángulos en los numeradores. O sea, seno de B sobre B, que sería 5, estoy sustituyendo con ustedes de un solo porque son universitarios, ¿ya? Y luego tendría que decir seno de 60 grados sobre 7. Luego tendría yo por aquí que seno del ángulo B me va a dar 5 por el seno de 60 grados sobre 7. Ese valor lo puedo buscar ya sea con la calculadora, o si ustedes recuerdan cuánto vale el seno de 60, pues sería mucho que mejor, ¿verdad? Que ustedes conozcan los valores de las identidades de ángulos notables, las razones de ángulos notables. Y sí, yo llegaría en este caso a decir seno, miren, esto cuando no tengo cuidado con lo que son las anotaciones, me juega mal las pasadas cuando estoy escribiendo. Vale. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces yo podría decir acá seno del ángulo B, y cuando hacemos ese resultado, 5 por el seno de 60, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Disculpe, Lee. No veo la presentación, no sé si soy solo yo, Lee. Confirmen. A mí no me aparece. No la puedo ver. No lo pueden ver. Quiero ver. Ahora No está aparece, cargando. Lee. Ya aparece. Ahora sí. ¿Ya? Hoy sí, ya. Ya, Lee. Está bueno que me avisen, porque yo ahí una vez me emociono, ya no sigo. Vale. Entonces, como les decía, yo puedo escribir que es seno de 60, que es, si no me recuerdo mal, raíz cuadrada de 3 sobre 2, multiplicado por 5, y todo eso dividido entre 7 nos va a dar un número, que en este caso sería este que voy a escribir. Probablemente, dependiendo si usted está usando calculadora, le va a dar otro. Sería este. Y por último, B, el ángulo se va a calcular con lo que es el seno a la menos 1 de 5 raíz cuadrada de 3 sobre 14. Vale. Y ahí llegaríamos al valor del ángulo. Seno inverso de, voy a calcularlo por aquí yo en mi maquinita de hacer cálculos, entre 14, va, eso nos da 38.21 grados. Vale. Ahora, ¿por qué estoy trabajando hallando este valor? Si ese valor es 38.21 grados, ya puedo hallar el otro, que en este caso simplemente sería a 180 grados le resto 38.21 y le resto el otro ángulo que es de 60, y ustedes podrían hallar que en efecto este otro ángulo sería 81.79 grados, el ángulo A. Y ya conociendo ese ángulo, yo puedo venir y hacer el cálculo. Voy a utilizar otro color, este verdecito, y podría calcular el valor de A,
cálculo del lado A, que es el que andamos buscando. Y ahora, como voy a calcular un lado, yo ocupo los senos de los ángulos en los denominadores. Tendría que escribir A sobre el seno del ángulo A, que en este caso es 81.79. Igual, y ocupo una pareja conocida, que en este caso sería 7 sobre el seno de 60 grados. Vaya, al final, despejando, aquí sí ya va a ser directo, 7 por el seno de 81.79 grados entre seno de 60, y eso nos estaría dando el valor que andamos buscando. 7 por seno de 81.79 entre seno de 60. Bien, 8. 8.00006, me parecería 8 kilómetros. Vale. Como pueden ver, hemos llegado a la solución de ese, iniciando por ley de senos. Pero mencionaba por ahí Carla creo que fue, o no me recuerdo quién, aclárenme si fue Carla o no fue Carla, que también se puede utilizar ley de coseno. Vale. ¿Quién fue? Carla Félix. Vaya, Carla, la escuchamos. Hola, aquí estoy. Bueno, yo lo he hecho, Lick. Aquí lo estaba haciendo por la ley de coseno. Y como ya dio valores usted allí, ¿verdad? Entonces, según la ley del coseno me quedaría C al cuadrado. Bueno, ya sustituyendo los valores, sería que 7 al cuadrado toma el valor de C al cuadrado. Muy bien. Me queda 7 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más A al cuadrado menos 2 veces 5A por coseno de 60. Y operando allí me queda 49 igual a 25 más A al cuadrado menos 10A por 1/2, que 1/2 es el coseno de 60. Así es. Entonces tendríamos acá. Voy a ir acomodando ya, porque aquí ustedes pueden ver que conduce a una ecuación cuadrática, ¿verdad? Sí. Puedo dejar aquí al inicio ya, así, ¿verdad, Carla? Sí. Aquí tendríamos menos 5A. Y si el 49 lo pasamos a restar con el 25, nos da menos 24. 0 igual a A cuadrado menos 5A menos 24. Entonces aquí ya lo que queda es resolver esa ecuacioncita cuadrática, y yo creo de que para efectos de que ustedes practiquen quizá la factorización, apliquémosle un poquito de factorización. ¿O le puso fórmula, Carla? No, factorización más fácil. Vaya, nosotros ya sabemos que cuando el coeficiente aquí es 1, es súper sencillo. Van a ser 2 factores. Aquí A, menos el del segundo término, y menos por menos da más. Entonces el juego básico, ¿verdad? Multiplicado 24, restado 5. Y eso está sencillo.
8 y 3. ¿eh? Menos 8 más 3 da menos 5 y 8 por 3, 24. Ahí lo tenemos. Entonces aquí aplicamos propiedad de producto cero. Dos números que multiplicados dan 0 es porque el primero de ellos es 0 o el segundo de ellos es 0. De aquí se obtiene que A vale 8 o que A vale menos 3. Esta solución de la ecuación es correcta, pero no aplica en lo que es la respuesta del problema, porque es un problema del entorno cotidiano. No vamos a decir que estamos a menos 3 kilómetros de distancia de algo. Entonces, a que la correcta es la de 8, ¿verdad? 8 kilómetros. Esta sería la correcta. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil? Por eso es importante que usted resuelva antes y sea parte de su planificación, que usted revise cuál será el camino más sencillo que tendrá este ejercicio y prepárese que quizá más de alguna vez algún alumno va a hallar una solución más sencilla que la que usted llevaba. Y lo más sano que usted puede hacer en ese momento es decirle al alumno que comparta con sus compañeros la solución y felicitarlo. Porque a veces a uno no le queda tiempo de ver las soluciones más sencillas y lleva una nada más para garantizar que tiene solución el ejercicio. Así que ahí analicen ustedes y vean la ventaja didáctica de uno y de otro. Vaya, entonces ahí estamos, ¿verdad? Aquí faltaría de dar la respuesta, va a decir la respuesta, por ejemplo, la distancia en la que está el barco del faro B es 8 kilómetros. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vean los dos caminos y la diversidad de conocimientos que son necesarios. En el primero, iniciando por ley de senos, solo necesitamos trigonometría y saber despejar. Pero si nos vamos por ley del coseno, necesitamos el planteamiento trigonométrico y de ahí en adelante hay el problema. Entonces ahí no hay problema. ¿Cuál solución se puede hacer? Las dos, si a usted le queda tiempo y quiere compartirlas, haga las dos. No hay problema. Ahí los caminos son múltiples en esto de los triángulos oblicuángulos. Bien, avanzamos, porque no solo ese traigo. Este otro lo he tomado también del libro de Esmate, porque como pueden ver son se pueden analizar. Este está propuesto también. Un herrero desea construir un columpio usando dos triángulos isósceles en sus extremos. Si el ángulo distinto mide 30 y el lado opuesto a ese quiere que mida 1 metro, o sea, la distancia que se ve aquí, miren, quiere que sea de 1 metro, ¿cuánto deben medir los otros dos lados? Entonces, ¿cuánto deben medir estas dos bases, digamos, para que aquí quede separado 1 metro? O sea, eso es, a la hora de diseñar algo, no crean que los ponen así por así los columpios. Pues. Vaya, escucho sugerencias, así como sugirieron caminos. Bueno, aprovechemos que ahí está el practicante. Vaya Felipe, de su opinión y sugerencia para cómo resolver este. Yo digo que con la ley de senos, Lick. Vaya, empiece así como Carla y como la otra niña que opinó, ¿cómo se llama esta niña, hombre? Saraí, fueron dando ahí su opinión. También usted. Le voy a ayudar a escribir aquí la palabra solución.
Vaya, excelente. Dice extremo si un ángulo mide 30 y el lado opuesto a este quiere que mida 1 metro. Si lo estamos viendo como un triángulo, tendríamos aquí que este tiene que ser de 1 metro, este ángulo 30 grados y este igual con este, ¿va? O sea, que van a tener el mismo valor. ¿Estos ángulos será posible determinarlos? Hay que darle nombre a los ángulos primero. Sería ángulo ABC. Vale, le voy a poner así, ¿ve? En este caso, aquí tendríamos A, aquí tendríamos B y aquí tendríamos C. Con la claridad de que A y B son iguales porque el triángulo es isósceles. Vaya, podemos ubicar la solución de la siguiente manera. Podemos decir que el seno de C Vaya, vamos a ver. sería dividido entre C y eso sería igual al seno de A dividido entre A. Seno de C entre el lado C y seno de A entre el lado A. Ahí tenemos eso. De ahí creo que solo haríamos ya sustitución ahí. Tendríamos el seno de C sería igual a 30. Corrección. El seno de C quedaría ya sustituido como seno de 30, pero no vale 30. Me equivoqué. Ajá, vaya. Y C, 1 porque ese es el valor de C. 1, muy bien. Y tendríamos luego el seno de A. Sustituimos el pero no nos ha dado el valor de B aún, ¿vale? No, pero lo puede deducir. Ese está bien sencillo. Si es isósceles, acuérdese que estos dos son iguales. Sí, estaríamos hablando que valen 75, si no me equivoco. Así es, muy bien, 75. Porque si este vale 30, estos dos valen 150 entre los dos y como son iguales, entonces valen 75 y 75 grados, ¿verdad? Y A, que es el valor que quiero hallar. Vale, aquí, miren el camino que toma Felipe. Al final, si el lado queda abajo, no hay problema. Yo les había dicho que cuando los senos se colocan en la parte superior, es más fácil para ángulos. Pero igual, aquí por seno de 30, entre 1 sigue siendo seno de 30 y transponiendo, nos va a quedar una división ahí de dos valores de senos. Y nosotros, pues, como bien hemos ido estudiando en la clase anterior, el seno de 30 vale 1/2, si yo no me recuerdo mal, y el seno de 75, que también es un triángulo, es un ángulo notable, ese es raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 sobre 4. Entonces, haciendo esa división, seno de 75 entre el seno de 30, nos va a dar el valor buscado, que sería en este caso, por ser un valor así notable, miren, da raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 entre 2, pero cuando usted está en una aplicación, estas respuestas aturden a la gente, ¿va? Entonces, usted dígales claramente, deben medir 1.93 aproximadamente, y ahí ya se puede responder, ¿verdad? ¿Cuánto deben medir los otros dos lados? Los lados deben medir 1.93. Recordemos que en la resolución de problemas a todas las preguntas le damos respuesta. Entonces podemos decir los otros dos lados deben medir
1.93 metros. Y ahí lo tenemos. Entonces las soluciones son variadas y puede que hayan otras más sencillas, porque por ley de coseno también se puede resolver esto, y ahí se los dejo como medida de curiosidad para ustedes. Y veamos el último. Una caja está sostenida por una cuerda, como lo muestra la figura. ¿Cuál es la longitud de la cuerda? Entonces tenemos que hallar dos lados, el de acá y el de acá, ¿verdad? Entonces podemos ponerle nombre para guiarnos. Esa es una estrategia didáctica con los estudiantes para que podamos adecuarlo al lenguaje. Entonces conocemos aquí, poniéndole ese orden, conocemos B, tendríamos que hallar el valor de C minúscula. Y el otro valor, BC, aquí sería A, ¿verdad? Minúscula. Bien, entonces esos son los valores y yo les pregunto, ahí, este ángulo, ¿cuánto vale? $50. Muy bien, entonces es necesario tenerlo a la mano porque se va a ocupar. 50 grados. Bien, entonces, ¿cuál es la razón conocida? B y seno del ángulo B. Esa es la razón conocida que nos va a servir para estas dos. Entonces, el lazo se define como, lo podemos definir así de una vez. Miren, la longitud de la cuerda, que en este caso, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle L. Vale. La longitud de la cuerda la definimos como el valor de C más el valor de A. Entonces L va a ser DC. Yo puedo ocupar, decir acá, C sobre el seno del ángulo C, que en este caso es 50 grados, va a ser igual, y aquí ocupo la proporción conocida, los dos valores que ya se conocen, 2 sobre el seno de 110 grados. De ahí obtenemos que C tiene una forma de 2 por el seno de 50 grados sobre el seno de 110. Ahí tenemos C. No escucho. Se le fue el audio, Lick. Ah, no, estaba dando una indicación por aquí, tranquilo. Tranquilo, estaba dando una indicación ahí a un niño que no sé si oyeron por ahí un gran ruido. No lo regañan, déjelo. No, y no lo estaba regañando, solo le dije que ya va a ver. Peor, lo amenazó. Una amenaza. Una amenaza directa fue, tranquilos. Vaya, luego aquí tendríamos A sobre el seno. No, pero fíjense de que no se vayan a afligir por él, porque solo lo aconsejo. Tranquilos, no vayan a pensar que lo voy a colgar vivo. No. Lick dejó de compartir. Sí. Eso estoy viendo. Bueno. Ahí estamos. Si es que vieran que esto, cuando el lápiz hace un mal contacto con la pizarra, me hace esos juegos macabros. Miren, pues. Bueno. A sobre el seno de 20 es igual a, otra vez ocupamos la proporción conocida. Esa hay que aprovecharla al máximo. Esto
nos lleva a escribir A en la forma 2 por el seno de 20 grados sobre el seno de 110 grados. Con estos dos valores, yo me puedo venir para acá y escribirlo y decir 2 por el seno de 50 sobre el seno de 110, y aquí agregarle, son del mismo denominador si ustedes se fijan. Bien pude haberlo puesto como una sola suma, 2 seno de 20. Y eso nos daría el valor de L, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma de resolverlo, así ordenadito con los valores. 2, voy a proceder a hacer el cálculo. Vale, miren, aquí nos da 2.36 metros. Esa sería la longitud. El triángulo en realidad está bastante atinada la forma. Aunque este ángulo de 20 está muy grande. Este triángulo es un poquito más aplastadito, más bajito, así. Por eso la suma de los otros dos lados es un tantito mayor que 2. Bien, ahí yo he llegado a la finalización de lo que es esta parte de la solución de triángulos. También me gustaría que quedemos claros en un aspecto. Fíjense de que cuando nosotros trabajamos en la ley de seno, debemos tener cuidado porque a veces nosotros trabajamos en triángulos y cuando hacemos el bosquejo casi siempre lo hacemos así en una figurita que normalmente tendemos a dibujar en forma así, acutángulo, pero al final nos damos cuenta que el triángulo no era acutángulo sino que era obtusángulo. Entonces a veces surgen ambigüedades cuando estamos trabajando con algunos ángulos, porque si bien es cierto, yo tengo acá un lado que le puedo llamar en este caso X, y fíjense de que esta X, si le ponemos atención, también puede venir para acá. Entonces cuando yo trabajo el seno de un ángulo, como me puede estar dando en este caso la posición de C es la ambigua, está aquí o puede estar aquí. Entonces me puede estar dando este ángulo o me puede estar dando este. Entonces el caso ambiguo en la ley de seno hay que tener mucho cuidado con él, pero vamos a aclararlo cuando estudiemos las identidades la semana siguiente, porque esto se debe a las identidades y ahí vamos a ver por qué en las identidades nosotros vamos a tener que tomar en cuenta el caso ambiguo. La próxima semana vamos a ver identidades y vamos a trabajar un caso de ley de seno donde sale ambiguo, pero ya desde con el conocimiento básico de las identidades. Solo les adelanto esto para que ustedes también entiendan y se vean con la curiosidad de leer algo. Bien, yo he llegado aquí a la finalización de los ejemplos que teníamos. Espero en este momento ya sus dudas o inquietudes, si las hubiera. Si no, pues yo tomo asistencia. Hoy veo que hemos estado 11 otra vez. Evelyn ya no se pudo conectar, quizá llovió, y veo un mensaje por aquí. Voy a detener la grabación. Esa demostración encontré en un PDF